¿Qué tal, Yago? Yago Rodríguez, es un placer tenerte de nuevo en el canal. Muchas gracias, Sergio. Buen audio, buen un placer, internet. como siempre. Increíble, increíble. Bueno, a ver, chicos, la razón por la que viene Yago, aparte de para hablarnos de cosas militares y demás, es porque acaba de sacar un libro que se llama Por un pedazo de tierra, que te tengo que preguntar lo primero, porque en lugar de dedicarme el libro, me dedicaste una postal. Porque es me muy dieron... bonito lo que no me dijiste la postal, te tengo que decirte. Hombre, a ti y a Fernando también, por supuesto. Sí. Pero no, porque me dieron postales, dicen tú, a la gente a la que le quieres dedicar el libro, pues escribe aquí, me dieron eso. Yo como nunca en el fondo he dedicado libros ni nada, no sé muy bien qué es lo normal, que no. Luego hay gente que igual se lo toma mal, que no le he dedicado el libro, y bueno, es un poco raro. Bueno, pero aquí estamos la élite que sí nos lo ha dedicado. Las nuevas geopolíticas basadas en las conexiones. Minas de litio, cables submarinos, gasoductos y megaciudades hacia una nueva era geopolítica. Vale, a ver, high concepts. ¿Qué traes en el libro, tío? Bueno, para empezar, ¿qué es lo que nos cuentas aquí? Pues, a ver, esas cosas que se ponen en las portadas es un poco para atraer a la gente y tal, ¿no? Claro, pero esto es lo que tú has decidido poner en la portada para atraer a la gente, por un pedazo de tierra. Bueno, no sé si más que decidido he aceptado las decisiones del editor, ¿no? Vale, que considero que sabe más y Ruller, por tanto ¿no? me dejo guiar. Ruller. Sí, efectivamente. Vale. Entonces, bueno, realmente lo que es una, no sé si decir una teoría, porque las teorías tienen que ser muy estrictas, Sí. pero es una perspectiva geopolítica nueva. Lo de las conexiones siempre se había hablado en geopolítica, ¿no? El primero es Alfred Mahan, que es el que te decía que las potencias son las que son aquellos países que no, bueno, las potencias más poderosas son aquellos países que dominan los mares. Y es verdad que tú hoy lo ves. ¿Y quién domina los 3 océanos? Estados Unidos, con apoyo del Reino Unido. Francia tiene despliegues en todos los océanos también. Y ya, y no hay un país del mundo que tenga bases fuera de su país, salvo China, y que China tiene alguna cosa en Argentina que no se sabe muy bien qué es. Tiene luego también, sobre todo, la base Djibouti, y ya está, y para de contar. Entonces, las conexiones siempre han estado ahí en geopolítica, pero esto le da una vuelta de tuerca, tiene los estrechos de los cables de Internet, porque la gente se cree que Internet, la nube, satélites, no, el 90% son cables submarinos que recorren el mundo. Cortas un cable y le quitas internet a mucha gente, ¿no? Entonces, lo fundamental es eso. Poner énfasis en todo el tipo de conexiones. Modernizar esa idea, yo creo, de Mahan en muchos sentidos, básicamente. Vale, en el libro hablas del ciclo conector. Esto es con lo que empiezas el libro. Sí, efectivamente. Es que se desarrolla. ¿Te importa si comento antes, digamos, la motivación del libro? Vale, sí. Autoentrevístate, Yago. Autoentrevístate. Muchas gracias. ¿Por qué escribes el libro? ¿Cuál es la motivación? Me alegra que me hagas esta pregunta. Mira, por ejemplo, ahora mismo el movimiento que se está dando... No entro a valorar nada, simplemente el movimiento que se está dando en el cine, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el Me Too español, ¿no? Luego tú te vas a las Fuerzas Armadas, a un congreso, y una palabra que vas a escuchar mucho es operaciones multidominio. Pueden parecer dos cosas completamente desconectadas y, sin embargo, sí tienen una cosa en común muy importante. Y es que ambos conceptos en realidad vienen del mundo anglosajón, ¿no? Si hay un problema, por ejemplo, en el cine, con pues, la actitud de los actores o de los directores, de los productores, o lo que sea, ¿por qué necesitarías imitar un movimiento que ya se ha producido en Estados Unidos? ¿No tienes tú los redaños, la cultura necesaria para enfrentarte a algo así? Y en el mundo militar, o los estudios estratégicos, o la política internacional es lo mismo. Un concepto como el multidominio, que es interesante, lo que quieras, pero bueno, se ha acuñado para unas Fuerzas Armadas que no tienen nada que ver con las tuyas, otro tamaño, otras necesidades, y no puedes idear tú tus propias ideas para tu historia. Pues esa es mi motivación con el libro, es decir, joder, somos... Y no porque no me guste lo anglosajón, hay unas corrientes de ideas muy en ese sentido que han vivido de lo de la leyenda negra y todo eso. A mí eso no me gusta. Yo creo que el mundo anglosajón, sobre todo, hay mucho que aprender, ¿no? Y sin embargo, a la vez digo, joder, con la cantidad de millones de hispanohablantes, búscame un autor bueno de geopolítica española. Búscame un tío que haya dado ideas rompedoras como las de Mahan, que parece una tontería, pero te pones a analizar imperios de los últimos 500 años y casi todos eran navales, tenían un poder marítimo muy importante. ¿Por qué no tenemos eso en el mundo hispano? ¿Y por qué no solo es en estudios estratégicos, en geopolítica? Es que es en casi todos los ámbitos.
Pues yo digo, voy a intentar, ahora que hay un cierto grupo de autores y tal, voy a intentar hacer algo que genere ideas nuevas, que sean frescas, que me he metido mucho con la geopolítica terrestre, autores que, bueno, pues a determinada gente le harán saltar y con un poco de suerte se empezarán a generar ideas, aunque solo sea por generar cierta competitividad. Así que esa es un poco la idea. A partir de ahí, lanzar una andanada, una perspectiva nueva que explica el pasado, el presente y el futuro a través de, pues, que me he metido libros de historia como un desgraciado. O sea, tu objetivo es aquí, joder, macho, mira, apuntas bajo, no, quiero revolucionar el mundo de la geopolítica No, trayendo... Poner un ladrillo. El paradigma va a cambiar tras esta obra. No, pero hay que intentar ahí, joder, cambiar cosas, impulsar esto un poco, a ver si... No, sí, está bien hecho, porque aquí No, tenemos a mucho pacifista en este país. No, a ver, fuera de broma. Vale, ahora ya sí te puedo preguntar por el cicloconector, que es con lo que empiezas esto, que me imagino que será el gran high concept del libro. Sí. Pues sí, efectivamente. Veo que te lo has preparado a muerte. Efectivamente. Es el primer concepto de toda la obra. Sí. Es el cicloconector, que además habla de un tema que, bueno, a los autónomos en general, a los liberales en YouTube les encanta, que tiene que ver mucho con los impuestos. En realidad es más profundo que eso, pero la idea fundamental, ¿cuál es? Que las potencias del mundo compiten por acelerar sus ciclos de intercambio de bienes y servicios, de carreras tecnológicas. En realidad es algo más profundo que incluso va al mundo de las ideas, ¿no? Por ejemplo, mejor pongo un ejemplo que es más sencillo. Sí. Tú coges a un norcoreano, es un ejemplo extremo para una reducción casi al absurdo. Un ciudadano norcoreano y un estadounidense. Les pones a competir para montar un proyecto de lo que sea. El norcoreano va a querer materiales, la economía planificada del Estado no le va a proveer nada, va a tardar mucho, papeleo. El norcoreano, ¿quieres coger ideas para tu negocio? Porque tú, por ejemplo, bueno, no lo sé, tú en específico, pero seguro que has cogido ideas de youtubers anglosajones, de cosas de estas, por ejemplo, ¿no? Porque hablas algo de inglés, incluso en español puedes coger ideas de Jordi Wild, de quien sea. En cambio, un norcoreano, ¿de dónde saca ideas? Si es que su idioma casi no se habla, no sabe otro idioma, no recibe turistas a los que imitar. Aquí en España eso fue importante. Y luego, encima, su moneda vale poquísimo, no tiene un Amazon. En cambio, pones al estadounidense y el estadounidense, que es cultura de consumo. El estadounidense es el ciudadano de la tierra más endeudado a nivel privado que hay. Y eso es un tabú. En la mayor parte del mundo, la gente no se endeuda. Eso está mal. Es raro que te pases toda la vida endeudado. En Estados Unidos es todo lo contrario. Es lo más habitual para pagarte los estudios, para pagarte todo. Entonces, claro, llega un tío que está endeudándose, cogiendo el dinero del futuro para invertirlo hoy, que eso es en el fondo de endeudarse, que tiene una cultura que le empuja mucho a eso, porque no hay un Estado que vaya a servirle de red si cae. Tienes un Amazon que te va a proveer los productos ya, mucha menos burocracia. Entonces, al final, cuando llegue el Estado a grabar el producto de ese proyecto, ¿qué va a obtener? Del ciudadano estadounidense va a sacar pasta raudales. Y al final esa es la clave. Yo logro que mi gente tenga un ciclo más rápido, que haya más empresas, que se genere todo más rápido y le pongo impuestos a todo eso. Y de ahí que obtengo, pues pongo el ejemplo de Apple, que en los últimos 3-5 años ha pagado 76.000 millones de dólares solo en impuestos en Estados Unidos. Eso es poder, eso va a las Fuerzas Armadas, a inteligencia, al cuerpo diplomático y al poder que tiene Estados Unidos. Y no solo eso. O sea, el ciclo en este sentido parece muy obvio. Lo comercial, el dinero, recaudar impuestos, pero hay otra parte. Cuando tu ciudadano está teniendo tanta actividad, genera un ciclo virtuoso. Esa persona va aprendiendo, va tomando ideas y te da un valor añadido que no te va a dar un ciudadano que no ha tenido proyectos, que no ha tenido iniciativa en su vida. Y no más que verlo en el programa nuclear norcoreano. O sea, los norcoreanos ponen ahí dinero y dinero, todo el esfuerzo de la nación desde hace décadas. ¿Y qué han logrado? Sí, tienen armas nucleares, con los alcances que podían tener los misiles nucleares estadounidenses de hace 70 años. Pues ese es el ciclo, que unos van 70 años por delante, otros 10, otros 20, y tú tienes que lograr acelerar eso. Y lo contrario, llega tu rival, llega China, ¿qué tienes que hacer con China si eres Estados Unidos? España, si tienes una competición con Marruecos. Y hablamos de paz, no hablo de guerra. Pues tú tienes que buscar decelerar el ciclo del adversario, ponerle trabas. Si China controla, y lo hace, las cadenas logísticas de tierras raras y litio, que es el único que tiene controlados recursos estratégicos de A a Z, todos los pasos de esa cadena,
puedo jugar con la demanda de ese producto, con la logística de ese producto, con el refinado de ese producto. Entonces puedo empezar a hacer que a ti te costen más las cosas, puedo empezar a decelerar tu ciclo en última instancia, ¿no? Entonces se trata de entender la actualidad internacional y las potencias a través de esta idea del ciclo conector, que es la que constituye pues, la columna vertebral de todo el libro, básicamente. Vale, preguntas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el ciclo conector de China? Porque China ahora está creciendo una barbaridad. El ciclo son todas las transacciones de este tipo que hace la humanidad en un periodo concreto. Luego están los ciclos que componen el gran ciclo de cada país, de cada carrera tecnológica, de lo que sea. China. China no es una economía tan bestia, tan rápida como la estadounidense. Sin embargo, sí tiene una ventaja, y es la cantidad. Es que con que el ciudadano chino tenga un ciclo, digamos, la mitad de rápido que el estadounidense, aplasta a Estados Unidos. Porque con el doble de población, con la mitad, pues ya logras, con 4 veces más población, perdón, con que cada 2 chinos generen lo que un estadounidense, ya están logrando duplicar a Estados Unidos. Es decir, que cada ciudadano estadounidense para competir con China tiene que generar lo que 4 chinos. Con que China logre cierta eficiencia de esa enorme masa, va a lograr imponerse. Esa es la clave. Y China además tiene, por tanto, para aprovechar esa masa, un gobierno monista, un gobierno único, un gobierno muy centralizado, siempre obsesionado con la eficiencia, que no la logran tanto como en el caso de Estados Unidos, dando esa libertad. Pero es verdad que es que en un país tan grande es difícil lograr esa eficiencia si no hay unas reglas más estrictas desde arriba, si no logras que se jerarquice un poco más, que sea un país más jerárquico, más triangular, más piramidal, perdón. Entonces, lo que hacen es tirar mucho de iniciativa desde arriba. Por ejemplo, nuevamente, la integración de todas esas... mira, un ejemplo muy chulo, a mí esto me encanta. De hecho, subí un vídeo el domingo de este tema. Una cosa que poca gente sabe es que los chinos, o mejor dicho, Xi Jinping, ¿tú sabes cuáles son los 3 factores de producción? ¿Lo has oído? Lo de tierra, trabajo y capital. No, pero ¿lo estás diciendo tú ahora? Pues son los factores, perdona que casi es que me emociono. Que no, entonces, no, dale, sí, cuanto más emocionado estés, mejor es todo esto. Pues entonces, o sea, en la economía clásica siempre se decía tierra, trabajo y capital. Son los factores de producción, los factores económicos por antonomasia. Bueno, pues Xi Jinping añade un cuarto, y el cuarto son los datos. ¿Por qué tiene tan metido en la cabeza Xi Jinping los datos? Porque, claro, y esta es otra idea que luego se comenta en el libro, en el libro apunto que hay una nueva forma de comercio que se llama la transferencia. No somos del todo conscientes, pero fundamentalmente hay un comercio de datos. Pero es otra tercera cosa, es cuando tú das a aceptar cookies, cuando tú le das al gobierno, le permites que te ponga un DNI y a cambio el gobierno te provee policía, justicia, registro civil, no sé qué. Tú das datos, en realidad solo estás dando tus datos a cambio de servicios, aceptar cookies, todo eso. Y eso sirve para configurar la economía mundial, porque las redes logísticas de Amazon, de Google, de mil y una cosas no se podrían configurar si esta forma de intercambio de información no existiera. Claro, entonces el dato tiene valor en sí mismo. Fíjate que cuando Xi Jinping lo compara con tierra, trabajo y capital, no lo compara, lo pone a la misma altura, te está diciendo que 1 metro cuadrado, 1 hora de trabajo, o $100 o 100 euros valen lo mismo que un cierto número de datos. Obviamente los chinos, en el momento en que han adoptado esta perspectiva, ¿qué quieren? Fuera todas las empresas extranjeras. Tenemos el país con más gente del mundo, por tanto, bueno, el segundo ya con más gente del mundo, por tanto el país con más datos, tenemos más datos, más tierra, más trabajo, más capital que nadie. Por tanto, eso se tiene que quedar en China. Y ahora lo vamos a explotar. Entonces ellos están constituyendo con la iniciativa estatal apoyada por las empresas insignia del país unas gigantescas bases de datos, un sistema nacional de datos increíble en bases de datos, sobre todo las genéticas es las que más me gusta apuntar, porque con la IA tú ahora mismo obtienes los datos genéticos de 1.400 millones de chinos y tienes una masa ahí de conocimiento para estudiar enfermedades, encontrar nuevos patrones con IA, todo eso brutal. Entonces, cuando se pone esa masa de datos al servicio de las empresas de China con intervención del Estado, les estás dando una ventaja competitiva enorme para competir con el planeta. Por eso tienen un énfasis bestial en la Big Data. Y esa es la situación, yo creo, de China. Buscan competir con su cantidad y con una economía pues muy tutelada a veces, pero que tiene también sus puntos fuertes, claro. Vale, entonces,
¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser estrategias para atacar el ciclo conector de países enemigos? Es decir, esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando, yo qué sé, cuando Irán financiaba Hispan TV para que Pablo Iglesias sacase sus ideas y erosionar esto en España, o Sí. en otros ejemplos, cuando Rusia, por ejemplo, estaba financiando o apoyando los grupos independentistas y demás, que eso me imagino que lo aplicarán también en otros países que forman parte de conglomerados que son potencias enemigas. Sí, bueno, la idea del ciclo es verdad que no va tan a ese detalle de cosas cualitativas. La pregunta aquí del ciclo sería más bien qué capacidad tiene el Estado ruso o el Estado iraní para financiar televisiones fuera, para poner un ejército fuera. Es decir, lo que yo asumo es que la cantidad ya la traducirá el Estado en fuerzas militares para operar en Ucrania, en operaciones de medidas activas en Cataluña durante el proceso, en Pegasus, en lo que sea. Pero lo importante es que ese ciclo sea rápido y en las grandes cosas tú lo vayas decelerando. Entonces, ¿se podría ver así? En parte sí, hombre, sí. Sí. Y eso se le llama medidas activas y guerra política. Así lo llamaron siempre los soviéticos. Muchos de los movimientos ecologistas, por ejemplo, de Alemania, tenían financiación inicial de la URSS, soterrada a través de servicios de inteligencia, no era directo, pero era obvio el objetivo. Al final ellos querían luchar contra la energía nuclear. O sea, contra el despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Alemania. Claro, pues esto es un poco lo mismo. Si, por ejemplo, bueno, claro, es que no me gusta, digamos, tomémoslo como una idea falsa, ¿vale? Simple y llanamente. Digamos que Podemos, todo el tema que se dijo de la relación con Irán, que es cierto que Pablo Iglesias estuvo en Irán TV, yo imagino que no tiene Irán ya una influencia en Podemos ni nada, ¿no? Pero por poner un ejemplo, Hispan simplemente. TV, sí. Exacto. Digamos que quedaran unos enlaces ahí con el gobierno iraní o lo que fuera, ¿no? Entonces, No, pero ¿qué podría hacer el...? o sea, Dime, la dime, idea perdón. de Hispan TV, yo creo que la idea de Irán no es establecer conexiones con este partido, tal, no sé qué, sino lanzar o potenciar lo que puede ser, pues, una semilla, mira al final cómo acabó Podemos, que en caso de germinar y de crecer y tal, sí que va a desgastar el ciclo del otro. Porque van a promover una serie de ideas que en lugar de hacer crecer a ese país, lo que van a hacer probablemente pues sea erosionarlo, confrontar unas partes con las otras, empobrecerlo, etcétera, 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 que Carinquito es exactamente a lo que llevan las ideas de esta gente. Un abrazo, crack. Bueno, sería, por ejemplo, una idea e incluso dirigirle un poco, decirle, oye, si sale este proyecto de infraestructuras, oponte a él, ¿no? Por ejemplo. Yo lo veía, por ejemplo, un ejemplo ideal sería el de la ruta de la seda. Es decir, yo constituyo mi propia ruta, voy estableciendo el control de todas las terminales portuarias, de todas las terminales de ferrocarril, mis empresas construyen toda la infraestructura y llega un punto en que en tiempo de paz yo logro que toda la logística que he creado, toda esa ruta con apoyo además de los países por los que pasa, sirva como vía para vender un montón de productos, por tanto cobrar muchos más impuestos fundamentalmente. Entonces acelero mi ciclo, las comunicaciones, tú te pones a ver cualquier imperio importante, tú te pones a ver España en América en tiempos del Imperio Español, el camino real de tierra adentro, el Imperio Romano, el sistema de calzadas romanas, el Imperio Chino, la autovía imperial, que a día de hoy pues, es esencialmente lo que existía hace unos siglos con otra capa de alquitrán, ¿no? Estados Unidos, la política se acaba, bueno, hace unos años aprobó el Infrastructure Bill para modernizar todas las infraestructuras de Estados Unidos. Entonces, ese siempre es un buen medidor. Las conexiones de ese tipo o las telecomunicaciones. Nuevamente, pues China ha puesto en boga a Huawei, ha puesto financiación, apoya a su empresa y de esta manera Huawei está poniendo el 5G de medio mundo y aquí ya veremos, se ha llegado a poner, ahora igual quieren quitar lo que viene de la empresa de Huawei. Claro, Estados Unidos ya está ahí reaccionando, ya no es Estados Unidos el que lidera con su tecnología en muchos casos, en otros sí, pero ya está reaccionando a China intentando evitar que se ponga el 5G de Huawei, pero el que va en el ciclo por delante, el que golpea primero, golpea dos veces, eso está claro. Entonces ese ya te obliga a ti a reaccionar e intentar evitar que llegue tan lejos. Pero bueno, es sobre todo una manera de comprender a qué velocidad va el país y qué poder puede tener a partir de las telecomunicaciones, las conexiones
de tipo físico, transporte, portuario, etcétera, etcétera. Incluso de los estrechos espaciales que existen, una serie de cosas. Lo que está sucediendo con los hutíes, por ejemplo, en Bab el-Mandeb, ¿tiene alguna relación con lo que tú cuentas en el libro? Ese sería un ejemplo clásico, ¿no? De cómo se afecta precisamente a una zona de conexiones navales. No entiendo esa sonrisa. Sí, continúa, por favor. No, nada, es que me encanta hablar de este tema. Entonces, está muy claro, ¿no? Si el canal de Suez ha tenido unas pérdidas del 60% en los ingresos respecto al año pasado, es porque pasan muchos menos buques. Ahora tienen que dar la vuelta por toda África. Los buques chinos no necesariamente, porque ellos cuando pasan por Bab el-Mandeb a veces en destino, porque hay un sistema internacional que cualquiera ve un buque civil en alta mar y sabe cuál es su destino, porque lo indica. Pues ellos lo han utilizado para poner buque de compañía china. ¿Para qué? Para que los hutíes cuando pasen por ahí no les disparen misiles, ¿no? Entonces, ahora mismo un buque chino puede seguir usando la ruta corta, lo que llamo en el libro el cinturón dorado, que es la ruta imaginaria que conecta los 3 núcleos más ricos de la humanidad, Europa, Mediterráneo, América del Norte y el Indo-Pacífico. Ellos tienen la ruta más corta. Y mientras tanto, otros países o se exponen a sufrir misilazos, a que les aumente el precio de los fletes y todo eso, o dan la vuelta por toda África, tardan 30 días más, el coste de sus mercancías, de sus fletes, de sus aseguradoras aumenta. Eso es el ciclo. Entonces, cuando vayas a cobrar por esas operaciones mercantiles como Estado, ¿quién va a ganar más dinero, no? Pero esto en el largo plazo. Pero eso es un poquito la idea. Y cómo Irán juega con amputar las conexiones de sus adversarios. La conexión entendida además en sentido amplio. Es que desde el yacimiento, desde el que sacas el mineral fundamental para cualquier tecnología, hasta la ruta naval, el servicio de Internet que permite acumular datos, en fin, incluso los satélites. Una cosa curiosa del libro es eso, los satélites se concentran, hay un estrecho espacial en la Tierra, es el Polo Norte. Ahí, por las órbitas que siguen, se da una acumulación particularmente elevada de satélites. Entonces, los estados que están cerca del Polo Norte pueden tratar de derribar, en caso de conflicto, los satélites adversarios y tienen una ventaja. Bueno, todas estas cosas que están relacionadas, lógicamente, con lo que vemos de los ataques en el estrecho de Bab el-Mandeb. O sea, otros países tendrían que rodear África, lo cual haría que tardarían mucho más. ¿No pueden existir, teniendo en cuenta que a unos les van a bombardear y a otros no, el hecho de alguna manera poder disfrazar tus navíos para que no les bombardeen? Hombre, podrías intentarlo y los buques de guerra tienen seguramente equipos de guerra electrónica que pueden servir para camuflar tu señal, pero el problema es que los iraníes han desplegado una flotilla junto a Bab el-Mandeb y en esa flotilla va un buque de mando, control y reconocimiento. Entonces ese buque no solo dirige a toda la flotilla, sino que tiene capacidad de ver realmente qué está cruzando el estrecho de Bab el-Mandeb. Y ese buque, Bajid o Bashid, creo que se llama algo así, probablemente identifica a los blancos, le pasa la información a los hutíes y estos ya saben a qué le están disparando. Le dan rumbo, demora, ¿no? Nudos y ya van con la identificación hecha para no darle a un buque que no sea, ¿no? Entonces eso es problemático, es difícil. Se tendría que acabar adoptando, si las cosas se ponen muy feas, un sistema de convoyes que vaya escoltado por varios buques de guerra, porque proteger toda una línea como si fuera un frente terrestre o proteger buque a buque es inviable económicamente. Las armadas no tienen tantos destructores, tantas fragatas como para hacer algo así. En el libro hablas de las tres... En el libro hablas de las 3 eras de los recursos, que me recuerda un poco a unos términos del Age of Empires, bro. Plan, Total. ¿sabes que deberían contratarte para que hicieras un videojuego de estrategia? Probablemente, ¿sabes? Ganarían muchísimo dinero, tío. Sería un videojuego al que me engancharía rápidamente. Vale, pero hablas de las 3 eras de los recursos. La idea fundamental es coger un recurso material. Sí, me puede recordar un poco, efectivamente, un Age of Empires o algo así, efectivamente. Y cogerlo como la cosa representativa. Entonces, la idea fundamental, ¿cuál es? En el Paleolítico, el Neolítico, el ser humano, lo importante en la sociedad eran los recursos orgánicos, que eran pues todo lo que sea comida, todo lo que sean seres vivos, la domesticación, los esclavos, que eran importantes, no sé, las cabañas, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser madera, que es un vegetal, ¿no? Todos seres orgánicos, al fin y al cabo.
Claro, luego se empieza a dar un salto en determinadas sociedades, sobre todo de Asia y Europa, fundamentalmente. Y empiezan a aparecer los sólidos. Entonces, los sólidos pueden ser de dos tipos, materiales de construcción o metales. Es ahí cuando empezamos a hablar ya del uso de las primeras espadas, de las primeras lanzas en la edad del cobre. Bueno, espadas no, que eso es algo posterior. Pero bueno, cuando se empiezan aprendemos a separar el metal de una roca, a fundirlo y a construir objetos. Aprendemos a elaborar edificios con materiales de construcción muy variados. Te pones a ver los tipos de piedra caliza, de sillería, de sillarejo, no sé, las murallas de meteorito de Sacsayhuamán en Perú. Entonces, eso es un paso porque cuando tú quieres manejar metales tienes que aprender a malearlos, a trabajarlos, a extraerlos, tienes que transportarlos, son muy pesados, tienes que pasar por territorios de distintos líderes políticos. De hecho, hablo ahí de una batalla en el 1200 antes de Cristo, la batalla de Toyense. Nadie sabe muy bien qué pasó. Es un río en el que se han encontrado 100 o 200 cadáveres, lo que significa que si se han conservado bajo el río esos, fuera del río habría bastantes más, y sabiendo que en las batallas es raro que haya más de un 50% de bajas, pues fue una batalla a mazas y espadas del 1200 antes de Cristo con 1000, 2000 personas por un puentecito que había ahí. Nadie sabe exactamente qué, pero fue una batalla ya grande. Y ahí lo ves claramente, ¿no? Ves los sólidos, la importancia de los metales, de las rutas. Ya había un tráfico de ámbar, ya había minas de ámbar en Dinamarca en aquella época en la que no sabemos ni qué imperios existían. Entonces eso van pasando los años, se va reforzando a lo largo de los siglos. Pues eso, no hay más que comparar, ¿no? Lo que era una estructura del Neolítico, unos dólmenes, con una catedral como la de Burgos, con un chateau francés, ¿no? Va evolucionando, vamos perfeccionándolo. Y luego ya aparece lo que yo creo que es la clave, lo que utilizo como clave de nuestra era, que es la era energética, fundamentalmente. Entonces, la era energética, la clave es todo aquello que sirva para alimentar nuestra época. Y lo relaciono siempre mucho con el dinero, ¿no? Porque tú, por ejemplo, en la primera era, la era orgánica, lo que había era trueque. Es decir, tú intercambiabas comida por comida. Y tú no te vas a ir a 100 kilómetros a intercambiar comida por comida, lo intercambias con tu vecino, que es el que entiende los precios de esa manera, ¿no? Luego ya con el metal, como ya sé trabajar el metal y sé hacerte una cosa homogénea, que son las monedas, es verdad que hubo otras cosas, no solo la moneda en sentido estricto. Hay zonas donde se utilizaba una especie de conchas marinas como método de pago porque eran homogéneas. Pero la cuestión es que ya con las monedas hay una cosa importante, y es que las monedas de oro, de plata, tenían un sello siempre, o casi siempre. Entonces es interesante porque, aunque es verdad que estaba ligado al mineral, solía tener ya algún tipo de valor simbólico. De hecho, las monedas de oro antiguas, muchas tienen los bordes limados. Los limaban para sacar un poquito de oro. Entonces, preservo el valor de la moneda porque mantiene el escudo, pero le saco el borde de oro. Es decir, que es verdad que lo importante es el oro, pero ya se valoraba el propio escudo puro y duro. Entonces, se va volviendo todo cada vez más simbólico. Y ya en la era energética, cuando tienes una sociedad rápida, ferrocarril, alimentado por el carbón, no puedes depender de algo tan pesado como el metal. El metal te permitió, en una época en la que se hacía trueque, pasar al comercio de larga distancia. Te permitió que un mercader pudiera viajar a 100 kilómetros y seguir pagando con oro. De hecho, en esa época es cuando aparece la ruta de la plata en España, cuando aparece la ruta de la seda, las grandes rutas de larga distancia aparecen entonces, ¿no? Y claro, en nuestra era, ¿qué es lo que sucede? Creo yo. Que claro, el ciclo ya va tan rápido, ya el ciclo en la antigüedad tú no lo vivías en tu día a día. Una espada del 3000 antes de Cristo y una del 1800, 5000 años de diferencia, no las diferencia. No, las podría haber identificado uno del 3000 y otro de 1800 después de Cristo. En cambio, hoy día ya vivimos el ciclo a diario, vemos el cambio a diario. Y como está tan acelerado, y tú ya no puedes depender de un saco de monedas, de algo tan lento. Lo primero en llegar fue el billete. Que el billete, por ejemplo, en el Imperio Chino se intentó imponer en el siglo XV y fracasó estrepitosamente. Y hubo un intento muy serio, pero fracasó. Ahora, hoy día, en el siglo XIX, tú ya no podías depender de algo tan pesado como las monedas. Empiezas a pagar cheques, billetes, en fin, todo esto, ¿no? Y ya en nuestra era se ha dado el salto a decir, vamos a ver, tú tienes dinero. ¿Tú cuánto dinero tienes? X, vale. ¿Qué? Enséñamelo. ¿Y qué vas a enseñar? La pantalla de tu móvil y unos dígitos. O sea, ¿qué es eso?
no es nada, es la era energética, es que hay energía para alimentar toda esta infraestructura que permite al final del día ponerte a ti en tu pantalla que tienes 100.000 y ya está, y no hay nada más detrás de eso. Si todo eso se cayera en algún momento, no quedaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las transacciones ya van a tal ritmo que ni siquiera una cosa física como un billete te vale, ya tiene que ser datos. Y ahí es donde entra la transferencia. Yo ya no intercambio solo dinero por productos. Antes de ese intercambio, yo he tenido que intercambiar datos. Datos para que esa plataforma, sea Amazon, sea Alibaba, sea la que sea, sepa cómo vender, qué vender, a dónde enviar eso, porque tiene la información. Entonces, esa es la clave, que la era energética empieza en el siglo XIX con la industrialización y va acompañada de una nueva forma de interacción que es la transferencia. Y hoy día lo veríamos claro en Amazon o en todas las cookies que regalamos cuando entramos a una web y damos información que luego se utiliza en logística comercial, en marketing, en todo eso. Pero eso en realidad empieza con los estados modernos. Los estados modernos son los primeros en entender eso. Y te ponen... Y tú aceptas que te pongan una dirección, que nombren tu calle, que eso antes no existía, que homogeneicen las medidas, que te homogeneicen a ti, porque tienes un número como si fueras una vaca, el DNI. Pero a cambio de que tú cedas tus datos, de que ellos sepan a dónde llamarte para reclutarte, a dónde llamarte para juicio, ellos te ofrecen servicios de justicia, un registro civil, un registro de la propiedad para que sepas qué te pertenece y qué no, van dándote una seguridad jurídica, hay unos servicios de policía. Entonces, es la primera vez en la que hay un intercambio, forzoso o no, pero claro, en el que tú das datos, en el fondo no estás dando nada más y empiezas a recibir servicios, porque con eso el Estado ordena y dispone. Y ahora, la segunda fase, lo del Estado se mantiene, pero ha aparecido toda una serie de empresas que en nuestra era energética funcionan de esa manera. Y luego en la era energética, pues lógicamente lo fundamental que son toda la cadena que está relacionada al final con las tecnologías que dependen de unas tierras raras, pero dependen siempre del consumo de energía, con cómo genero la energía, cómo la produzco, toda esa cadena que, bueno, pues ya analizo en el libro, pero es larguísimo y no quiero pegaros la turra. Dices que es la energía, pero ¿no serían los datos en lugar de la energía? ¿O la energía es lo necesario para poder sostener básicamente...? Claro, yo lo veo como que si tú no tienes una sociedad energizada, si, por ejemplo, fabricar un móvil... Yo no fabrico móviles, que consiste en coger tierras raras, transportarlas, refinarlas, haber hecho una investigación previa para saber qué es un smartphone, tal. De poco te sirve la energía. Obviamente la energía tiene que estar ahí para alimentar toda esa cadena. Porque que tiene un alto coste comparado con... Exacto. Y no solo es que el sólido o el metal de antaño, los materiales de construcción, hayan perdido importancia. El sólido sigue ahí, el material de construcción sigue ahí, pero incluso eso depende de la energía. Porque tú me podrás decir, a ver, el metal pues sigue siendo metal, es fundamental y no depende de la energía. Y yo te diré, no, sí que depende de la energía. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo produces, no? Tú me podrías decir, en el paso de la era de los órganos, porque el metal necesitas hornos de gas, hornos eléctricos, o sea, eso no se produce como antaño con un horno y echando la roca y fundiendo y tratando de separarlos. Entonces, lo mismo pasa del paso de la era de los orgánicos a los sólidos. Sí, la comida seguía siendo importante en el paso a la era de los sólidos, pero obviamente tú para producir comida necesitabas herramientas de metal, necesitabas poder defender tu tribu porque tenías armamento de metal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese es el esquema que yo trato de plantear. Claro, pero yo lo planteo en base a haber jugado a videojuegos de estrategia. No, a ver, coña. Haber jugado a videojuegos de estrategia, al final, por ejemplo, no sé si has jugado uno que es el Factorio. No, pero dime. Pues básicamente es un juego en el que tú caes en la Tierra, en un planeta extraño y tal, no sé qué, y básicamente tienes que llegar hasta un nivel de... con un ingeniero, ¿no? Tú eres un ingeniero que va por ahí y tal, y tienes que llegar hasta un nivel de conocimiento a partir del cual seas capaz de construirte un cohete espacial para poder escapar de ese planeta. ¿Vale? Pero, quiero decir... Tienes que pasar como por un poco todas las fases, en plan al principio tienes que coger roca, luego tienes que coger, para la energía, para poder refinar esa roca, ese metal y ese tal, tienes que construir fábricas de carbón,
¿Vale? ¿Y qué pasa? Que luego vas haciendo esto y luego eso lo tienes que ir refinando de una manera, ¿vale? Ahora haces planchas de metal, entonces tendrás que mejorar tus hornos, tal. Y llega un momento en el que tienes que empezar a hacer plásticos. Entonces tienes que, de alguna manera, encuentras petróleo. Entonces de ahí el petróleo tienes que sacar tal. Entonces, ¿qué pasa? Ya la energía que estaba refinada con el carbón ya te empieza a valer menos. Entonces a lo mejor tienes que investigar otras energías como las nucleares, la eléctrica y tal, no sé qué. Y al final acabas construyendo de todo un sistema que es una locura. Yo creo que ese juego a ti te gustaría porque estás en ese rollo. No, Estás un poco en ese rollo, pero quiero decir, al final la energía, hablando en este caso de la energía, he puesto el ejemplo del Factorio, no habría ido evolucionando con el resto de las... Es decir, cuando hablas de la primera parte de los recursos, ahí se utilizaba energía en relación a lo que estaban produciendo, que era algo pues más... digamos, rústico y demás. En la segunda era también utilizaban energía de acuerdo a lo que producía en aquel momento, y ahora, teniendo en cuenta que tenemos que alimentar servidores que son del tamaño de Manhattan, ¿sabes? Pues necesitaremos unas infraestructuras de energía que son mucho más grandes, pero la energía siempre ha estado ahí, ¿o no? Hombre, Te acabo de joder la historia. No, porque lo tuyo es la excepción, ¿no? Vale. O sea que que por ejemplo, pues el fuego siempre ha estado ahí, obviamente, y por ejemplo, pues anda que no hay una partes de Europa, Holanda o bueno, La Mancha, ¿no? Aprovechando el viento o las corrientes de agua para mover molinos. La diferencia es la sistematización, ¿no? Es decir, bueno, los aztecas, por ejemplo, tenían algo de metales. Lo que pasa que al final, pues los usaban para muy pocas cosas. Entonces, no les consideraría un pueblo de la edad de los metales. Con la energía pasa un poco lo mismo. Es verdad que siempre ha estado ahí. Ahora, hoy día, ¿dónde no está la energía? Es que ya está, para tomarte un café necesitas energía eléctrica. O sea, ya es energía artificial para absolutamente todo. Cosa que a nuestros bisabuelos les hubieras preguntado, pero ¿cómo vas a necesitar energía eléctrica para una cafetera? Que solo hay que ponerla al fuego, a la lumbre y se va haciendo eso. No necesitas poner más cable de cobre en tu casa para poder tener café. Pero hoy día todo, básicamente, está energizado, los procesos de fabricación automatizados. Es total. Bueno, vale. Y la última pregunta que te voy a hacer, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son tus pronósticos? Esto me imagino que estará en la última parte del libro. Bueno, en la última parte del libro hago una especie de análisis, pero mira, después de todo esto yo lo que pienso es que España, si tuviéramos más visión, la verdad es que estamos muy bien posicionados. O sea, realmente hay una España africana, es que es así. Canarias, Ceuta y Melilla es África, ya está. Y eso no es una desventaja necesariamente. De los 5 núcleos de la humanidad, que son nuevamente Norteamérica, el Euromediterráneo y el Indo-Pacífico, hay otros 2 que no están desarrollados, que son África Occidental y África Oriental. Ahí hay una masa que va a tener 1.000 millones de personas dentro de muy poco. Entonces, esos son oportunidades. No hay que verlo con miedo, hay que ver cómo aprovechamos todo eso. Esos son consumidores. Son 2 núcleos de la humanidad por explotar. Y España tiene algo de África, siempre lo ha tenido. La Mauretania tingitana en los tiempos de los romanos, que era lo que hoy es parte de Marruecos y Argelia, estuvo adscrito a nuestra provincia, la provincia de Hispania. Los musulmanes, para invadir la península, primero que hicieron es convencer al conde don Julián, gobernador de Ceuta, que era visigodo. Los vándalos, para cruzar a Cartago, el actual Túnez, pasaron por toda Andalucía. Cruzaron el estrecho. Quiere decir que tenemos algo ahí siempre y eso nos permite o nos debería permitir ver cómo metemos el cazo en África, ver si podemos tener algún papel especial en la Unión Africana, porque es que el nuestro es el único caso en el que no es fruto de la colonización, es anterior. Luego tenemos todo el pasado con Iberoamérica. Desgraciadamente Iberoamérica no acaba de salir nunca del atolladero, pero quizás algún día lo haga y es una gran oportunidad. España es un trampolín. Tenemos, por supuesto, nuestro papel en Europa. Y con todos estos mimbres, con un poco de visión, por ejemplo, otra ventaja que tenemos es la cantidad de horas de luz. Es decir, no hay casi países europeos que podrían competir con nosotros en eso. Podríamos tener, si se hiciera bien, yo creo, unas políticas que permitieran abaratar mucho la electricidad y ser un productor mucho mayor de lo que somos. Estamos ahí en el trampolín hacia América desde el punto de vista de la logística naval y de los cables submarinos, que lo barato es apoyar los cables submarinos en tierra, no que vayan por el mar. Eso es, si no se puede evitar, pues vale.
y España es el último trozo ya antes de dar el salto en el Atlántico, ¿no? Por algo Finisterre significa el fin de la tierra conocida, ¿no? En su momento. Entonces, tenemos un país que tiene muchas posibilidades y que puede jugar a eso de lo que siempre se rieron, por ejemplo, algunos de nuestros vecinos, esa parte africana que decían que África empieza en los Pirineos, ¿no? O sea, acaba en los Pirineos, al otro lado de los Pirineos. Pues España tiene unas condiciones muy buenas. Si tuviéramos un poco de ojo y aprovecháramos todo esto, podríamos tener un porvenir, yo creo, bastante importante. Por eso es importante y me gusta, en un sentido, el liberalismo. Yo no lo conozco a fondo, pero creo que si lográramos generar una sociedad con más iniciativa empresarial, con, en fin, más ganas, más abierta al mundo, no en un sentido ingenuo y bobo, sino decir, bueno, el mundo es un lugar lleno de oportunidades. Tenemos una posición geográfica muy potente, vamos a aprovechar eso. Así que no tengo ni idea de qué va a pasar en el futuro, pero estaría bien intentar aprovechar todo eso. Muchas gracias, Yago, tío. Vamos a hacerle toda la ola. Chicos, gracias. Por un pedazo de tierra lo pondré en los comentarios, ¿vale? Para que podáis pillároslo. A mí me lo mandaste antes de ayer. Y así que ya te dije, me he leído el 70% del libro. Lo entiendo. Eso sí, si algún día te da por hacer ahí un libro tal, ya sabes, me avisas y a mi canal. Vale. Siempre vengo yo aquí. O sea, ¿te imaginas? Yo escribiría un libro de Charos y aparecería en el canal de cosas militares. Ahí, pues mira, ya, bueno, Charos, lo que pasa aquí, la charocracia en España, te explico. No, tío, muchas gracias por pasarte por aquí y a ver si dentro de poco nos vemos y nos tomamos unas cervezas. A ver si una cena de estas así que esté bien. Perfecto. No te molesto más, Sergio. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, Yago. Gracias a todos. Chao.